Se vienen las elecciones recta final en esta semana. ¿Qué hay que saber de fechas y también de cómo funciona el sistema electoral argentino? Para esto, y aparte es muy importante que tengamos un panorama muy claro de todo, quiero presentarles al doctor Guillermo Chas, que es abogado constitucionalista y docente universitario, y vamos a charlar de cómo funciona nuestro sistema electoral y qué sucede en las elecciones generales y qué pasa después de ellas. Hay fechas como hasta febrero, donde se van sucediendo diferentes cosas que los partidos, por ejemplo, están involucrados. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme, Guillermo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es mío. Bueno, Guillermo, otra recta final, gracias a Dios. Creo que lo importante que hay que celebrar aquí es que hay elecciones, que hay democracia, que la gente se va a expresar una vez más en las urnas y que luego del día 14... También una fecha histórica, después los libros de historia se ocuparán de por qué se corrió esta fecha, que iba a ser en septiembre a las PASO y a la postre lo que son las generales. Sí, la verdad que sí, como vos bien decís, lo primero y más importante, a pesar de que a veces después de un año largo, con un calendario electoral intenso en las provincias, los municipios y la nación, el ciudadano ya llega con el último aliento. No hay que perder el norte de que después de 38 años de haber recuperado la democracia es un privilegio que podamos concurrir a las urnas. Uh-huh. Bueno, ¿qué tenemos que saber en estas elecciones generales, en estas legislativas 2021? ¿Cuáles son las cosas importantes? Para ilustrar a la gente, ahora por ejemplo, seguramente usted estaba en línea esperando que hagamos esta charla y ha escuchado la propaganda política que tienen en las pautas publicitarias asignadas de manera gratuita, hay que decirle a la gente, en los medios de comunicación, tanto en radio, televisión, cable. Vieron esos chorizos que dicen poco y son muchos. Bueno, es esto mismo. Es una opinión personal, ¿no? Es lindo para revisar, ¿no? No sé si sirve de algo todo esto, pero bueno, un contenido muy chiquitito, muy pobre. Te digo que comparto el criterio y hasta tengo una observación. En realidad vos decías, es gratis para los partidos, pero gratis no es porque todo tiene un precio. O sea, no, para los medios, le quiero contar a la gente, y si me permite, Guillermo, le quiero contar a la gente que es gratis para los partidos. ¿Por qué no es gratis para los medios? Porque el recurso humano que trabaja en los medios de comunicación recibe una parva de pauta publicitaria que tiene que desdoblar sus esfuerzos para cargarla, para controlarla, para administrarla, para enviar los controles horarios. Eso es una cosa, es una movida logística y de recurso humano enorme que hacen todos los medios de comunicación. Hablo de este o de cualquiera del país. De hecho, y también hay menos espacio para los contenidos, hay menos espacio para la pauta publicitaria genuina, que es la que se cobre. Con esto vivimos. Es que por eso la Corte Suprema tiene pendiente ya de tratamiento, porque hay acciones judiciales que se han intentado de distintos medios, chicos y grandes, que plantean justamente esta cuestión, que pierden espacio publicitario porque tienen que cederlo, y lo que buscan es que el Estado pague por ese espacio que le quita a los medios de comunicación, que en última instancia es el modo de sustento que tiene el medio para sobrevivir. Es un tema que da para otra charla y quizás post-elecciones, ¿no? Pero que seguro es muy importante. Uh-huh. Bueno, vayamos a la veda. Si quiere empezar por ahí, doctor, o quiere empezar por otra fecha. No, podemos empezar ahora sí, ya estamos sobre el pucho. O sea, yo en mi opinión personal digo, y esto ya desde un enfoque que entra más en el sentido común ciudadano, que creo que a veces los abogados y los técnicos especialistas en cuestiones constitucionales o electorales nos alejamos un poquito del sentido común. Vemos que hay ya un cierto anacronismo en alguna de las cuestiones legisladas, por ejemplo, en torno a la veda, que es una normativa centenaria prácticamente, que nunca se modificó, que sí, que lo que establece es que a partir de las 48 horas previas a la apertura de los comicios, es decir, el viernes a las 8 de la mañana, que son las 48 horas antes del domingo a las 8, cuando se comienza a llevar a cabo el acto eleccionario, se suspenden las actividades proselitistas y se establecen una serie de restricciones que luego se acentúan. Una que es icónica, que quizás todos la tenemos vista, es la de la prohibición de la venta de alcohol, por ejemplo, que si vamos al supermercado están cerradas las góndolas o tapadas las góndolas donde se vende alcohol. Esta cuestión de la veda, que en muchos países del mundo no se implementa, pongamos por ejemplo Estados Unidos, que es un sistema democrático en el que Argentina se ha referenciado, incluso nuestra constitución es inspirada en la Constitución de los Estados Unidos de América,
uno ve que hacen campaña o van con el pin del partido pegado en la solapa a votar, y responde quizás a un concepto ya más moderno, que cambió de cómo se concebía la política y el acto eleccionario tiempo atrás, donde la gente ya no come vidrio. O sea, hoy plantear estas cuestiones de la veda, como que la gente puede verse influenciada y demás, lo decíamos recién también con lo de la pauta, lo de las, digamos, estos chorizos de publicidad o de propaganda que salen por los medios, como que la gente ya tiene un criterio, y hoy es mucho más difícil que ocurra lo que pasaba en tiempos pasados, donde se arriaba al elector cual ganado. O sea, la gente ya vota, y independientemente de la ubicación geográfica, el estrato socioeconómico, la gente vota lo que quiere. O sea, el que es fiscal en una elección, en un distrito donde, por ejemplo, tenemos un índice bajo socioeconómico, vemos que a la gente le boletean y quedan todas las boletitas dobladas en una mesa, porque la gente termina poniendo lo que quiere adentro del cuarto oscuro. Uh-huh. ¿Qué fechas son las importantes, independientemente? Bueno, hablamos de la veda, pero después están lo post, porque está el 12 de noviembre, que es el fin de la campaña electoral, que comienza la veda, la prohibición de realizar, como usted dijo, actos públicos de proselitismo, publicar, difundir encuestas, sondeos, etcétera. Después viene el 14 de noviembre, que son las elecciones generales, todo el mundo a votar. ¿Qué se prohíbe ¿Qué se prohíbe el 14 de noviembre? Bueno, el 14 de noviembre tenemos dos cuestiones. O sea, es el día que se elige, ahora vamos a hablar de qué es lo que se elige. Durante el transcurso del día eleccionario hay prohibiciones que son las que están siempre pegadas en las puertas de los colegios o en los cuartos oscuros, que tienen que ver con estas cuestiones de no romper la veda, no realizar actos proselitistas a 80 metros a la redonda de los establecimientos donde se vota, no portar insignias partidarias, entre otra serie de cuestiones que encuadran dentro de lo que son delitos electorales. Pero lo importante del 14 de noviembre, y que creo que esto es lo que la audiencia tiene que comprender, ya que antes mencionábamos la diferencia con las primarias, con las PASO, es que el 14 de noviembre va de la mano con otra fecha ya muy cercana, por esto que pasó, que también vos mencionabas, Sebastián, de que las elecciones se demoraron a consecuencia de la pandemia, que es el 10 de diciembre, que es cuando se produce el recambio en el Congreso. ¿Qué recambio? Lo que vamos a votar este domingo que viene es lo siguiente: la mitad de los miembros que integran la Cámara de Diputados, es decir, que las 24 provincias, o bueno, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renuevan la mitad de los legisladores que integran la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, que representa al pueblo de la nación, y hay 8 provincias que van a renovar 3 senadores nacionales cada uno, o sea, la totalidad de sus senadores, de modo tal que la Cámara se va a ver renovada en 1/3 de sus miembros, porque como son 24 distritos y 8 renuevan la totalidad de las bancas que le corresponden, va a ser 1/3 de la Cámara de Senadores la que se va a renovar. ¿Qué es lo que ocurre acá? Una vez que resultan electos el 14 de noviembre los nuevos diputados y senadores nacionales por los distintos distritos que eligen ambos cargos, el 10 de diciembre lo que se produce es el recambio dentro del Congreso. ¿Qué significa el recambio? Que cesa el mandato de los diputados nacionales que fueron elegidos en el año 2017, porque los mandatos de los diputados duran 4 años, y cesan los mandatos de los senadores nacionales que fueron elegidos en el año 2015, porque el mandato de los senadores es de 6 años, y empieza a regir un nuevo mandato para los que resultaron electos el domingo 14, se los van a resultar electos ahora en unos días, que van a tener mandato los diputados de 2021 hasta 2025 y los senadores de 2021 hasta 2027. Y con el tema, por ejemplo, de hacer proyecciones, la difusión de las encuestas, porque cuando se hace la cobertura, después están los boca de urna. ¿Hasta qué hora se puede hablar de números y hasta qué hora no? Bueno, lo que establece la ley electoral es que el día de las elecciones, una vez que cierra el acto eleccionario, los comicios, que es a las 18 horas, son 3 horas en las que no se pueden dar a difusión datos de lo que se suele llamar el boca de urna, o también de lo que puede ser el escrutinio provisorio, porque muchas veces ya en las sedes partidarias, entre las 18 que cierran las urnas y las 21, que es cuando es el horario en el que pueden empezar a salir los datos oficiales, ya los comandos partidarios van recibiendo información de sus fiscales, o sea, porque las urnas cierran a las 18 y ya hay colegios, o incluso pueden ser distritos completos que a las 19:30, a las 20, a las 20:30, ya tengan resuelto
un porcentaje alto del escrutinio en las mesas. Entonces esos datos, más con las tecnologías que hay hoy, que por WhatsApp un fiscal saca la foto, en el centro de cómputo lo recibe personas que están dedicadas a eso en cada partido, tienen ya planillas o sistemas preparados y tienen datos, pero lo que no pueden hacer es transmitir esos datos de manera pública antes de las 21. Esto tiene una finalidad también, digamos, precautoria. Quizás lo de las 21 horas es un poquito excesivo, pero lo que se busca es que, como bien sabemos, y pasa mucho, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, en la primera, la tercera sección electoral, se abarrota la gente en las escuelas. Con esto de la pandemia y los protocolos pasó todavía más. Entonces, hay gente que está votando después de las 18. Hay escuelas donde la gente termina de votar a las 19, incluso un poquito más. Entonces, lo que se busca proteger con esto es que la eventual circulación de datos relacionados con cómo vendría la elección no incidan eventualmente en la voluntad del elector. De nuevo, algo que es discutible en cuanto a si, poniendo esa frase popular, la gente come vidrio o no come vidrio, ¿no? Porque habría que preguntarse cuánto puede incidir en un elector saber ese dato, y más hoy que ya hay una desconfianza generalizada, no solo en las encuestas, que vienen pifiándola bastante seguido la mayoría, sino también en los boca de urna, que tenemos el ejemplo claro de las PASO. A las 9:30, cuando empezaron a salir los resultados oficiales de los centros de cómputos de la Dirección Nacional Electoral, estaban todos sorprendidos con resultados inesperados, incluso respecto a lo que decían, no solo las encuestas los días previos, sino los boca de urnas de esas 3 horas donde, digamos, no se puede hablar abiertamente. Sí, incluso hasta medios importantes a nivel nacional difundiendo quizás el triunfo de algún partido y después como un papelón teniendo que poner los resultados que son totalmente distintos, ¿no? Es que yo creo que hoy ya más la prohibición creo que va de hecho en la ética profesional de los medios y también en la ética de los espacios políticos, porque ha quedado demostrado que lo único que se hace transmitiendo datos que son de dudosa fidelidad es seguir rompiendo la confianza y la credibilidad que el ciudadano puede tener en el sistema político, que ya está bastante debilitada, ¿no? Seguro. 14 de noviembre, elecciones generales, ya lo dijimos. Bueno, 16 de noviembre. Un par de días después, es el fin del plazo para efectuar reclamos y protestas. Esto sigue vigente, esto está, según el... Acá hay algo que es importante destacar, que hablábamos de los resultados el domingo y de los recuentos en los colegios y las actas que se mandan por el correo y toda esa historia que nos da el resultado de la elección. Eso, desde un punto de vista técnico, es un escrutinio provisorio. Claro, el definitivo es el día 16, donde se termina realmente hacer el recuento total de los votos de todas las mesas y salen todos los datos oficiales. Exactamente. Una vez que terminan los escrutinios en los colegios y se mandan las actas a través de los telegramas del Correo Argentino y se cargan en el centro de cómputos, esos datos son provisorios. ¿Por qué? Porque puede haber impugnaciones, por ejemplo, que tengan que ver con votos recurridos, es decir, votos que un fiscal de un partido objetó si es válido o no es válido. Puede haber incluso votos de identidad impugnada cuando se duda acerca de la calidad del elector que va a votar. Es algo atípico, pero puede pasar. Entonces, esto lo que puede generar, y que en última instancia lo genera, es un cambio menor en el resultado, porque nunca se ha dado que un escrutinio definitivo, digamos, en una elección nacional, en pueblitos chiquitos puede pasar que sí, donde se define un intendente por 10 votos, puede pasar que se dé vuelta, pero el que vale técnicamente es el escrutinio definitivo, que es el que comienza 2 días después de la elección, donde ya la Junta Electoral lo que hace es revisar en caso de que haya irregularidades o que haya impugnaciones, observaciones por parte de los partidos, las urnas que correspondan, por ejemplo, a mesas donde haya irregularidades, que por decir, figuran 280 votos emitidos, pero electores que participaron figuran 260, o sea, hay una irregularidad. Entonces ahí se revisa y puede generar un cambio. ¿En qué puede afectar este cambio? Eso sí, sobre todo siendo una elección legislativa, si está muy ajustado el reparto de las bancas en un distrito. Supongamos alguna provincia donde se eligen diputados nacionales, y como la elección de diputados nacionales se aplica una fórmula matemática que, bueno, no la voy a reproducir técnicamente, pero que se llama DONT y que lo que busca es asignar proporcionalmente los lugares que hay, las bancas que hay disponibles, sí puede ocurrir que si el resultado está muy, muy, muy ajustado,
alguna banca pueda terminar dirimiéndose en el escrutinio definitivo. De hecho, no fue un caso nacional, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se eligen los miembros de las juntas comunales, que son las comunas, digamos, lo podríamos comparar en cierto modo como consejos que tienen administrativos en la Ciudad de Buenos Aires, 15 comunas, han habido casos donde en el escrutinio definitivo se revirtió algún miembro de la junta comunal por esta diferencia entre el escrutinio provisorio y lo que después resulta del recuento final. Uh-huh. Y me quedan 2 fechas más, me queda la de enero y la de febrero, la del 13 de enero y la del 12 de febrero. La del 13 de enero, que es el fin del plazo para restituir el monto recibido como aporte de... Hola. Sí, hola, le decía, Guillermo, que... Perdí señal, no te escuché, disculpame. Pensé lo mismo porque como no lo escuchaba. 13 de enero, me queda 13 de enero y el 12 de febrero. El 13 de enero es el fin del plazo para la restitución del monto recibido como aporte para campaña de agrupaciones que retiraron sus candidatos. Traduzcamos esto es muy importante también porque tiene que ver con la transparencia de la financiación de la política. Hay una cuestión muy importante para que lo entienda el ciudadano de a pie. Cuando se hizo la última reforma constitucional en el año 1994, uno de los temas que se trató en la incorporación de los nuevos derechos y garantías, artículo 36 de la Constitución y siguientes, fue consolidar a los partidos políticos, lo dice así la Constitución, como elementos indispensables del sistema democrático. A partir de esa cuestión constitucional, de ese reconocimiento institucional que se le da a los partidos políticos, lo que ocurre es que los partidos tienen un rango, un estatus jerárquico dentro de lo que es el andamiaje institucional argentino, al punto que hay leyes que tienen que ver con la financiación de los partidos políticos, o sea, el gasto público en el sostenimiento de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Y que tiene que ver con esta cuestión que siempre está en boca de todos de la cuestión de la transparencia, la cuestión de la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Hay plazos donde los partidos, a través de sus responsables contables, tienen que rendir cuentas, o sea, sería equiparable a una auditoría contable, por decirlo de algún modo, de cómo es que se invirtieron los recursos que el Estado le dio a las agrupaciones políticas para la realización de las actividades que no son propias, que pueden ser actividades proselitistas, que tiene que ver, por ejemplo, los afiches que se pegan en la calle, que tiene que ver, por ejemplo, con la impresión de boletas, con cuestiones logísticas. O sea, los partidos tienen un financiamiento que proviene del Estado y tienen también el financiamiento que eventualmente pueden hacer por sus propios medios a través de sus afiliados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ocurre después de toda elección es que hay un plazo para rendir cuentas de cómo se usó ese dinero. Eso es el 12 de febrero. A revisión de la justicia. Eso es el 12 de febrero. Exactamente. Y así sería que cierra, desde un punto de vista institucional y legal, todo el proceso electoral. O sea, el proceso electoral en lo que respecta a la emisión del sufragio y la elección de las autoridades políticas, en este caso los legisladores nacionales, concluye el 10 de diciembre con el recambio y la asunción de quienes resulten electos el 14. Pero atrás de eso, digamos, tras bambalinas, el proceso electoral continúa con algunas cuestiones que tienen que ver, como bien decíamos recién, en lo que respecta a la cuestión del uso de los fondos y de demás temas burocráticos, se podría decir, de la trastienda de la elección. Guillermo, antes ya le agradezco que me haya atendido y todo este panorama tan claro que tiene que ver con las elecciones, con las fechas, con las obligaciones de los partidos, de los ciudadanos, de la transparencia también de los fondos. ¿A qué hora va a votar Guillermo? ¿A qué hora le gusta ir a votar? ¿Va cuando puede? ¿Va palpando? Vio que hay gente que dice, no, a mí me gusta ir a la mañana, yo después del mediodía, después de comer, dice, no, 6 menos 10. Depende de muchos factores, o sea, porque me ha tocado estar en varios roles. Cuando participo, quizás ya sea fiscalizando, por mi trabajo de consultor, a veces también en alguna parte logística o demás, voto cuando puedo. Este domingo, por ejemplo, que lo tengo libre y que no estoy comprometido en ninguna cuestión laboral, lo más probable es que vaya a votar en la fiesta. Está bien, hay que tener en cuenta que yo vivo en el interior del país y hay una tradición cultural de que la fiesta es sagrada, aunque venga el Papa. Así que si hay elección, la fiesta se duerme igual y es un lindo momento para ir a votar en mi caso, porque sé que no hago fila. Que sea una elección transparente y principalmente que sea lo mejor para la democracia y para el país.
Le agradezco, Guillermo, que me haya atendido y también estos conceptos tan claros que hemos compartido. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Igualmente, el doctor Guillermo Chas, abogado constitucionalista, docente universitario, sobre cómo funciona claramente nuestro sistema electoral, qué sucede en las elecciones generales, qué pasa después con todas estas fechas que hemos enunciado.